Gracias por continuar con nosotros. Esta semana el tema que queremos tratar en nuestro comentario especial lo queremos titular, o el título del mismo es fraude. A propósito de los hechos acontecidos y las decisiones y las medidas de coerción en las últimas semanas en nuestro país a raíz de una conducta que está muy enraigada en la cultura dominicana, lamentablemente, y sobre todo en la administración pública, y que el pueblo dominicano ha estado demandando en diferentes sectores, la lucha contra la impunidad y la corrupción. Queremos en el día de hoy tratar junto a ustedes el tema de cuál es esa conducta que origina el que las personas sean corruptas y que el Estado, por protegerles muchas veces, o no solamente en la administración, sino también en otros espacios privados y públicos, pues cometan hechos de impunidad. Cuando hablamos de fraude, muchas veces lo podemos citar, solamente ver en la punta del iceberg, mirar la consecuencia que tiene, mirar todo lo que son los aspectos de pérdida real del fraude y el costo de la investigación, pero como todo iceberg es mucho más grande hacia abajo. Al momento de hablar de fraude hay un costo en la corrección o en el cambio de la conducta de esto, hay costos legales, hay pérdida de financiación y hay daño en una reputación, o sea, un Estado que sea históricamente o internacionalmente conocido como un estado donde se comete mucho fraude, donde hay mucha corrupción, pierde credibilidad ante espacios internacionales donde puede hacerse. Al día de hoy quiero particularmente ver con ustedes tres elementos principales. Mucha literatura hay, muchos investigadores hay sobre qué puede o cuáles son estos tres elementos en los cuales el fraude se puede originar. Y tenemos una imagen ahí, señor director, si podemos colocar, y es lo que es conocido como el triángulo del fraude. Estamos hablando de razonamiento, la presión y oportunidad. El razonamiento es esa actitud. Usted podrá decir, bueno, el que comete fraude es simplemente porque un sinvergüenza, es una persona que no tiene criterio, que no tiene ética, pero está estudiado y comprobado que dentro del razonamiento es entender qué entiende una persona o qué razona una persona para cometer un fraude. Bueno, que es algo temporal, que yo solamente recibo órdenes, que a mí me mandaron eso y yo lo firmé, no es mi responsabilidad porque mi jefe más arriba sí lo pidió, porque a mí me pagan poco y como me pagan poco, pues yo me la tengo que buscar por algún otro lado. Y son algunos de los elementos que la persona suele razonar al momento de cometer un fraude. El tema de la presión, qué presión recibe alguien o está recibiendo algo, no lo justifica, pero es también otra de las razones o los motivos que lleva a alguien a cometer un fraude, ya sea para mantener una posición económica o jerárquica. Alcanza cierto nivel de jerarquía o de responsabilidad y esa jerarquía le demanda un vehículo o un estándar económico muchísimo más alto, o tener una o dos amantes y por ende necesita más dinero. Esa presión social genera que una persona cometa un fraude. Y el otro es el tema de la oportunidad, cuando hay oportunidad para cometerlo, porque hay poca transparencia, porque hay una confianza excesiva en los trabajadores y porque hay una baja existencia de rendición de cuentas, porque tengo un presupuesto al cual yo puedo manejar a mi antojo y de mi forma y hay pocos canales de que a mí se me pueda fiscalizar. Son tres elementos que permiten el que el fraude se dé y particularmente es una de las teorías del doctor Donald Krasik, quien ha escrito bastante sobre el tema de fraude. Cuando uno mira estos tres elementos y puede ver cómo los estados han podido ir avanzando para desmontar algunos de ellos. En el caso del Estado Dominicano, pues existe lo que es conocido como la Comisión de Ética y Transparencia, que busca que esos razonamientos que compartimos hace un momento, los seres humanos y particularmente los funcionarios públicos dejen de tenerlo por un tema de ética. Por un tema de oportunidad, cuando hay pocos controles y demás, conocemos instituciones como la Cámara de Cuentas, que busca fiscalizar y que audita instituciones
Y por la parte de la presión, al final es una conducta humana que la gente tiene que trabajarse desde la educación inicial y desde el hogar. Con estos posibles esfuerzos que se han hecho, comprobamos de que no es suficiente. Si miramos hace unos años atrás, hemos avanzado, pero todavía no hemos llegado a lo necesario para poder desmontar algunos de ellos. Tanto la Cámara de Cuentas como la Comisión de Ética y Transparencia necesitan fortalecerse para que esa oportunidad o ese razonamiento no sigan siendo elementos que sigan formando parte de ese triángulo del fraude y por ende, no sigan existiendo tanta corrupción en la administración pública, y todo esto también lo podemos traspolar al sector privado, a las iglesias o a negocios familiares, porque no se escapan de ningún escenario. Nosotros hacemos una puntualización en la parte de la administración pública por ser administración de recursos externos, de recursos públicos de todos los dominicanos que necesitan cada vez más transparencia y menos corrupción, y por ende en la República Dominicana menos fraude. De esta forma hemos terminado nuestro comentario del día de hoy. Tenemos más contenido aquí en Diálogo Urgente. Quiero pasar con mis compañeros Iván Fernández y Luis Miñoso. Ellos ya están en el set de entrevista para nuestro Diálogo Urgente, entrevista central del día de hoy. Adelante.